Bienvenidos a la clase 11 de Historia Moderna. Se conoce como la Edad Moderna y en algunos contextos como modernidad al tercer periodo en que suele dividirse la historia de la humanidad y que comprende el lapso entre mediados del siglo XV y el final del XVIII. Es decir, entre el final del medioevo y el inicio de la contemporaneidad. La Edad Moderna fue una época de gigantescos cambios en los campos políticos, sociales, económicos y culturales, también científicos, que sentaron las bases del mundo tal y como hoy lo conocemos. Marcó un alejamiento del oscurantismo religioso que imperó en Occidente durante la Edad Media. Previamente, las potencias europeas habían tenido un rol histórico menor en comparación con los grandes imperios orientales, pero con la Edad Moderna, Europa se ubica en el centro de la escena política, artística y económica del mundo. Desde el punto de vista mencionado, se puede entender este periodo como el gran auge moderno de Europa. Por esta razón, en el estudio de la Edad Moderna suele hacerse mucho énfasis en Occidente y más que nada en la Europa occidental. Por eso es común que en ciertos ámbitos académicos y de estudio de la historia se rechace esta periodización por ser eurocéntrica. Similarmente, no existe un consenso estricto respecto a cuándo inició formalmente la modernidad, por lo que se suelen tomar dos eventos posibles como el puntapié inicial de la época entera, la caída de Constantinopla frente al Imperio Otomano en 1453, lo cual puso fin al Imperio Bizantino, o la llegada de Cristóbal Colón a las costas de América en 1492. La Edad Moderna se trató de un periodo de profundos cambios, cuyo primer impulso se dio en el Renacimiento y la Revolución Científica. Fue el periodo de formación de los grandes poderes imperiales europeos con el fortalecimiento de sus monarquías en el llamado Antiguo Régimen. A su vez, nacieron los estados-nación o estados nacionales, con un territorio claramente delimitado, población más o menos constante y un gobierno específico. Es decir, nacieron los estados modernos. Junto a ello creció y se consolidó una nueva clase social, la burguesía, en cuyas manos estuvo a lo largo de la Edad Moderna el poder económico. Los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna fueron el humanismo y el Renacimiento. Entre los siglos XV y XVI se produjo en Europa un cambio cultural fundamental para comprender la Edad Moderna y posteriormente fue bautizado como el Renacimiento. Su nombre se debe a que tras siglos de oscurantismo medieval, la cultura europea renació, recuperando y revalorizando sus raíces clásicas y grecolatinas. Este proceso tuvo un profundo impacto en el arte y la filosofía. Por otro lado, fue posible gracias a la erosión de los valores religiosos tradicionales, que reemplazó la fe religiosa por la razón humana
y los métodos escolásticos de lectura de textos antiguos por la observación, la investigación y la evaluación de la realidad empírica. Este nuevo paradigma cultural fue conocido como el humanismo, ya que sacaba a Dios del centro de las preocupaciones humanas y colocaba al ser humano mismo en su lugar, el antropocentrismo. El arte y la filosofía se hicieron eco de este cambio. Se tradujo la Biblia del latín a las distintas lenguas europeas, un paso importante hacia la construcción de las identidades nacionales y de los estados-nación, así como para la separación entre política y religión. También fue la era de los descubrimientos. Entre el siglo XV y XVII, o sea, los inicios de la Edad Moderna, se ubica la llamada Era de los Descubrimientos, cuyo nombre se debe a que los reinos europeos se echaron a los mares y comenzaron la exploración global del planeta. Motivados por la necesidad de mercancías de Oriente y con ánimo de hallar nuevas rutas comerciales, los españoles, portugueses y británicos comenzaron la exploración y cartografía del mundo conocido y de sus límites, a raíz del sorprendente hallazgo de Cristóbal Colón, quien persiguiendo un camino hacia las Indias, se encontró con un continente entero que colonizar y explotar. Se produjo un cambio fundamental en el paradigma medieval del mundo, que lo daba por conocido en su totalidad. La Reforma Protestante y las guerras de religión. La Reforma Protestante nació con las 95 tesis de Lutero. En el siglo XVI se produjo un movimiento religioso europeo conocido como el protestantismo. Fue liderado por los teólogos Martín Lutero y Juan Calvino. Este movimiento se oponía a la autoridad absoluta del Papa sobre los cristianos del mundo y reprochaba a la Iglesia Católica por haberse corrompido y alejado de los preceptos cristianos fundamentales de la Biblia. En consecuencia, proponía un retorno al cristianismo primitivo. La revolución científica. Uno de los aspectos centrales de la Edad Moderna fue el surgimiento de la ciencia y del método científico, un concepto filosófico y metodológico que cambió al mundo para siempre. La revolución científica tuvo lugar en el siglo XVI y finales del XVII. Consistió en una verdadera explosión de nuevos saberes en física, biología, astronomía, anatomía humana, matemática, química y otros campos del saber. Su impacto en la historia humana es solamente comparable a la revolución neolítica que produjo la invención de la agricultura. El método científico representó un cambio filosófico mayúsculo que le entregó a la humanidad un camino para crear y legitimar sus propios saberes al margen de lo que dictaba la tradición religiosa. La Ilustración puede ser definida en términos de uno de los más grandes e influyentes movimientos intelectuales y culturales de Occidente, aunque sin duda alguna fue mucho más que eso.
surgido a la luz de los avances de la ciencia de los siglos pasados y de la realidad del siglo XVIII. Este movimiento significó la prédica y la difusión de ideas tanto políticas como científicas, culturales, económicas y sociales de un gran número de pensadores, innovadores y revolucionarios que comenzaron a plantear la necesidad de terminar con el autoritarismo monárquico y la dictadura de la religión sobre esa razón, ambos elementos que representaban de lleno al antiguo régimen en Europa. Los pensadores ilustrados se han vuelto sumamente importantes a la hora de definir la noción de soberanía popular y de una realidad en la cual el mismo pueblo se vuelve en un actor principal y capaz de intervenir en las decisiones de todo tipo, no ya en un mero observador obediente como lo había sido históricamente. Este tipo de pensamiento, propuesto esencialmente por Rousseau y delimitado a su vez por otros pensadores como Montesquieu, Voltaire, Locke, ha derivado en las actuales formas de gobierno de Occidente que se conocen como democracias indirectas, para muchos la mejor forma política conocida. Al mismo tiempo, la Ilustración reviste una clara importancia y significancia en lo que respecta a la difusión del conocimiento, lo cual se lograría con la publicación de la majestuosa enciclopedia, el compendio científico más importante de la época. De este modo se pudo lograr que cada vez una mayor parte de la población accediera al conocimiento que antes era entendido como un privilegio y que era utilizado por los sectores dominantes para ejercer el poder y dominio. Todos estos elementos terminaron culminando en uno de los eventos más importantes de la historia, la Revolución Francesa, que fue guiada por los sectores burgueses intelectuales con apoyo del campesinado y que significaría el definitivo camino hacia formas de poder político más abiertas y democráticas. La Revolución Industrial fue otro de los acontecimientos trascendentales de la Edad Moderna. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, también denominada producción en serie. Entre las principales características de la revolución industrial se destacan la producción industrial a gran escala, el dominio de la burguesía sobre la economía y la política, el desarrollo de nuevas industrias como la textil, la siderúrgica o la minera, la sustitución del hierro por el acero, un material más duro y resistente, el desarrollo del comercio a nivel mundial debido a la gran capacidad de producción y a las innovaciones en el transporte por tierra y marítimo. Una de las consecuencias importantísimas de la revolución industrial fue la legislación del trabajo y las organizaciones de los trabajadores, así como las nuevas ideologías. Fueron las fuerzas que impulsaron cambios en estas condiciones. Dos acontecimientos con los que finaliza la Edad Moderna fueron la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa.
rebelión de las colonias que el Reino Unido poseía en el norte de América constituyó la primera revolución de carácter burgués y el precedente de otras posteriores. Revolución Francesa, de las colonias americanas de España, etc. Su importancia radicó en que por vez primera se puso en práctica de forma real y concreta una organización política de carácter liberal asentada sobre las bases ideológicas de la Ilustración. Y la Revolución Francesa, considerada como uno de los eventos históricos más importantes de la humanidad. La Revolución Francesa es a tal punto importante que ha servido para diferenciar dos épocas, la moderna de la contemporánea. Con ella se cierra un periodo en el cual las grandes monarquías y los reyes absolutos tenían todo el poder para dar comienzo a una era en la que las sociedades occidentales comenzaron a construir su futuro a partir de la mayor democratización política. De esta manera, terminamos la clase 11, la última de Historia Moderna.